Inicialmente, pues nosotros sí habíamos empezado a trabajar lo que era la distribución binomial, ¿cierto? En esta distribución binomial habíamos tenido unas consideraciones. Necesitábamos saber cuál era la probabilidad de éxito, ¿cierto? Necesitábamos conocer la probabilidad de fracaso, que en este caso es 1 menos P. Necesitábamos conocer n pruebas, y necesitábamos saber X. Entonces, lo que nosotros generábamos frente a este ejercicio binomial era proyectar cuál era la probabilidad de encontrar X, ¿cierto? En una repetición de n veces, donde X tiene una probabilidad de éxito, ¿cierto? Y para hacer esto, pues nosotros decíamos que podíamos ajustarnos a un modelo binomial donde X, para poderlo resolver, habíamos dicho que era n sobre X, para podernos acordar, por P a la X por Q, en este caso, por el fracaso a la n menos X, ¿cierto? Entonces, así nosotros podíamos tener el ejercicio de probabilidad binomial. Entonces, este era como nuestro primer ejercicio de encontrar esa probabilidad. Ahora vamos a mirar, por ejemplo, el mismo caso, pero lo vamos a hacer de un ejercicio de distribución de Poisson o de Poisson, ¿cierto? Que también incluye en identificar cuál es la probabilidad de X veces en N aciertos o en N pruebas, ¿cierto? Entonces ya la vamos a identificar cuál es la fórmula de trabajo. Posteriormente, que ya teníamos esta, ¿cierto? O sea, ya teníamos la binomial, ahora nos vamos a centrar como en esa probabilidad de Poisson, que me dice que prácticamente es encontrar, esta consiste en encontrar una variable discreta, ¿cierto? Es encontrar una variable discreta que pueda ocurrir, ¿cierto? N veces en un intervalo de tiempo, puede ser en un intervalo de tiempo o en un intervalo de sucesos o eventos. Y entonces, eso es lo que nosotros vamos a identificar, cuántas veces se puede encontrar un valor n veces en n intentos. Entonces, lo que vamos a trabajar hoy son dos temas. El primero es la parte de la distribución de Poisson, que es como existen diferentes pruebas que uno puede encontrar teniendo en cuenta la parte de probabilidad. Entonces está la probabilidad normal, que es la que normal vamos a trabajar cuando unos datos están simétricos bajo un área, ¿cierto? Está la probabilidad binomial, está la probabilidad de Poisson, hay una multinomial, y entonces existen diferentes opciones, pero las que más se ajustan o que más se desarrollan son la de Poisson, la binomial y la normal. Entonces, en este caso, la probabilidad de Poisson me va a decir que la probabilidad de que X ocurra o se genere K veces, ¿cierto? Va a ser igual. Entonces, ¿a qué? Vamos a trabajar un concepto que es mu, o sea, es igual a la media aritmética del conjunto de datos elevado a la K veces, o sea, a la que ustedes están buscando esa opción, y esto lo vamos a multiplicar por E, o sea, el número de Euler, elevado a la menos mu, o a las menos mu, ¿cierto? Sobre el valor que usted quiere encontrar factorial. Entonces, esta va a ser nuestra fórmula que vamos a trabajar el día de hoy, o sea, en esta primera parte. Vamos a encontrar cuál es la probabilidad de que suceda un evento K veces, ¿cierto? Entonces, aquí se trabaja a partir de la media, ¿cierto? Y entonces vamos a mirar que el número E, según
según ya la parte matemática, es igual a 2.71. Bueno, esto es 8.28 aproximadamente, ¿cierto? Algunos lo toman como 2.72 para poder hacer como un redondeo, ¿cierto? Este mu, ¿a qué equivale? Entonces pongámoslo acá arriba. Mu equivale al número medio o la media, número medio de veces que ocurre un evento, ¿cierto? O sea, es la media. Y pues en este caso K va a ser el valor que nosotros estamos calculando o que queremos encontrar, ¿cierto? Entonces, según esto, vamos a hacer un ejercicio como para poderlo identificar en las dos formas. En el primer caso podemos llamar, o sea, vamos a hacer un ejemplo de probabilidad de Poisson, donde podemos decir que en un hospital, ¿cierto? Nacen niños o nacen bebés, ¿sí? Y se sabe que en una semana nacen aproximadamente una media de 7 varones, ¿cierto? Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad? Calcular la probabilidad de que nazcan en una semana 3 varones. O sea, si nosotros hacemos, o sea, vamos a analizar este ejercicio, ¿qué me está diciendo? Que en una semana un hospital tiene 7 niños o nacen 7 hombres, ¿cierto? Entonces tenemos una media y tenemos un evento o un suceso que en este caso sería el tiempo, o sea, una semana. ¿Qué me está diciendo? ¿Cuál es la probabilidad de que en la siguiente semana, en la semana 2, me nazcan 3 varones? Así como puedo mencionar que sean 3, yo también puedo decir, no, pues que la probabilidad sean 8, 9, ¿cierto? Entonces, para hacer este caso que quiero identificar, vamos a aplicar nuestra fórmula. Entonces, ¿qué decimos? Que la probabilidad de que X sea igual a 3 en esa semana va a ser igual a Euler a la menos 7, ¿cierto? Que es a la menos media, por 7 elevado a la 3 sobre 3 factorial. Entonces, esto lo vamos a resolver en nuestra calculadora. Ya ustedes saben que si vamos a desarrollar sería 2.72 a la menos 7 multiplicado por 7 a la 3 sobre 3 por 2 por 1. Y el resultado de esto nos va a decir, ¿cierto?, que esto es aproximadamente 0.052. ¿Esto qué nos quiere decir? Que tenemos el 5.2% de probabilidad de que en una semana me nazcan 3 varones, porque normalmente son 7, ¿cierto? Ahora, yo podría hacer este ejercicio de decir, bueno, si nacen 7, ¿cuál es la probabilidad de que en la siguiente semana me nazcan 10 varones? Entonces yo lo que hago es simplemente cambiar en el enunciado y decimos que esto sería 7 a la 10, ¿cierto? Por 10 factorial. Entonces esto me va a dar un número muy alto o puede ser un número muy bajo, ¿sí? Eso ya es dependiendo de las condiciones o del requerimiento que me está entregando pues el enunciado. Esto por un lado, ¿cierto? En este caso, voy a hacer un siguiente ejercicio dependiendo o basándome en esta probabilidad de Poisson. ¿Listo?
O sea, no se vayan a olvidar de esa fórmula de la probabilidad de Poisson, ¿cierto? En algunos casos, por ejemplo, o recuerden la vez anterior que estábamos hablando de los, ¿cómo se llama? De la parte de probabilidad normal, habíamos dado una fórmula que habíamos dicho que mu, ¿cierto? En la probabilidad normal era igual a n por p. ¿Sí se acuerdan? Que decíamos cuánto es la media de un suceso. Entonces me decía que la media de un suceso es igual a la cantidad de datos por la probabilidad. Ejemplo, si decíamos, si tenemos que el 0.5% de un conjunto de piezas es defectuosas, si yo tengo 400 piezas, ¿cuál va a ser la media de las piezas defectuosas? Entonces decíamos que era n por p, ¿cierto? Entonces aquí, ejemplo. Si yo puedo decir que el 0.5%, o bueno, hablemoslo así, que el 0.5 es la probabilidad de que sean un conjunto hombres y 0.5 que sea la probabilidad, pues en este caso puede ser Q, que sean mujeres. Entonces, si yo tengo 10 personas, ¿cuál va a ser la media de los hombres? Entonces habíamos dicho que para la media de los hombres es igual a 10 por la probabilidad y esto es igual a 5 hombres. Entonces, esta es la media que corresponde al evento, ¿cierto? Ahora, ¿por qué lo hacemos de esta forma? ¿Por qué lo sacamos? Porque ahorita vamos a hacer un ejercicio de probabilidad de Poisson, ¿cierto? Que no requiere o que prácticamente no me va a dar el valor de mu, sino que la puedo trabajar a partir de la probabilidad. Entonces ya lo van a ver porque no voy a quitar esa fórmula. Entonces voy a generar un enunciado. Puedo decir que el 10% de unas herramientas son defectuosas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar dos piezas, o perdón, de un conjunto de 10 piezas al azar? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar dos defectuosas? Entonces, según esto, según este enunciado, ¿cómo lo podríamos trabajar? ¿Cierto? ¿Cómo lo podríamos hacer? Tenemos dos opciones. La primera, este enunciado, yo lo puedo trabajar a partir de una probabilidad o binomial, o también lo podemos trabajar con una probabilidad de Poisson, ¿cierto? Entonces lo voy a hacer por los dos métodos para mirar cuál es más efectivo o cuál se ajusta mejor. Entonces, si yo lo hago por la parte de probabilidad binomial, ¿qué me dice? Me estaría diciendo que de 10 piezas, ¿cierto? Que dos sean defectuosas, donde la probabilidad de que las dos sean defectuosas es el 10%, o sea, 0.1, y lo elevamos esto a la 2. Por la probabilidad de fracaso, que es 0.9, ¿de dónde sale este? Es 1 menos 0.1. 0.9 a la 10 menos 2, entonces sería a la 8. Como ustedes ya saben hacer, entonces esto sería igual a 10 factorial sobre 2 factorial por n menos k factorial por 8 factorial, ¿cierto? Entonces aquí si nosotros evaluamos esto sería como 10 por 9 sobre 2. O sea, 90 entre 2 sería 45. Entonces ya sabemos qué es esto por 0.1 a la 2 por 0.9 a la 8. Si nosotros resolvemos esta ecuación, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a decir que esto es un valor de 0.1937.
Esto es aproximadamente el 19.37%, ¿vale? Entonces me dice que la probabilidad de que dos piezas me salgan defectuosas es del 19.37%. Ahora, la quiero trabajar con mi fórmula de Poisson. ¿Qué habíamos dicho con la de Poisson? ¿Cierto? Que nosotros podríamos decir que en el ejercicio de Poisson me dice que esto es mu, ¿cierto? Mu a la x multiplicado por e a la menos mu sobre x factorial. Entonces, yo lo que quiero es sacar cuál es esa probabilidad de que x sea igual a 2. Desde esta fórmula. ¿Cuánto es mu? No lo tengo, ¿cierto? Porque aquí no me dice cuál es la media. Pero como ya tenía una fórmula anterior para identificar medias, puedo decir que en este caso, mu de este conjunto es igual a 10 herramientas, ¿cierto? Por 0.1. Y entonces, ¿esto a qué es igual? A 1. O sea, me dice que la media de esto, de tener piezas defectuosas, es 1. O la otra, yo podría decir, en 10 herramientas, una es defectuosa, que es lo mismo, ¿cierto? Y entonces, como ya tengo este valor, y tengo el valor de Euler, y sé cuánto me están pidiendo, entonces yo digo que esto es igual a 1 al cuadrado por 2.71 a la menos 1 sobre x factorial, que en este caso sería 2 por 1. Si nosotros resolvemos esto, pues me va a dar, o esto sería igual como decir e a la menos 1, que sería este valor de aquí, sobre, porque este por este sería 1, sobre 2. ¿Y cuánto es e a la menos 1? Es igual a 1 sobre 2 por e. Y si nosotros resolvemos esta, ¿cuánto me va a dar? Esto me dice que es igual a 0.1837. Aproximadamente, este valor es igual a 0.1837, perdón, es igual a 18.37, que si yo lo paso, a porcentaje, como está con dos decimales, lo puedo aproximar y puedo decir que esto es 19. Y que está con dos decimales lo puedo aproximar, si quieren, a menos, o lo aproximan al mayor, y digo que es el 19%. Entonces, tanto el valor para resolver este ejercicio, esta probabilidad la puedo tomar o por el lado de Poisson, ¿cierto? O por el lado de la distribución binomial, que los dos tienen que darme exactamente iguales, o bueno, aproximadamente, ¿cierto? ¿Qué me dice? Que esta distribución de Poisson, entonces la pregunta es, ¿cuándo tomamos o la binomial o la de Poisson? Entonces, para poder identificar esto, me dice que este ejercicio se lo debe resolver por la distribución de Poisson, o sea, Poisson, se la debe utilizar cuando la probabilidad es menor o igual a 0.1. Cuando este caso se presenta, entonces yo puedo trabajarla por el lado de Poisson, ¿cierto? Y cuando pues el número de datos también son menores o iguales a 5, o sea, el valor que yo estoy encontrando, en este caso X, pero normalmente nos vamos a ir por este lado.
¿cierto? Si ya miramos que la probabilidad es más alta, entonces trabájelo directamente con la distribución binomial. Vamos a hacer un tercer ejercicio. Entonces puedo decir que en un centro comercial o en un banco, ¿cierto? En un centro bancario, se conoce o se ha determinado que por cada hora, por una hora, me llegan 6 personas. La pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de que en la siguiente hora me lleguen 3 personas? ¿Cierto? Entonces simplemente pues volvemos a ajustar y decimos X donde X, la probabilidad donde X o el evento sea igual a 3, donde la media es 6 elevado a la 3 multiplicado por Euler a la menos 6 sobre 3 factorial. Y pues simplemente se debería hacer ese ejercicio, que ahorita lo colocamos aquí. Nuevo conjunto de datos. Vamos a darle el evento, que es 6. Y le decimos cálculo de variable objetivo dato. Nos vamos al CDF, ¿no? Y la vamos a hacer por Poisson. Entonces me dice que coloque la variable. Profe, qué pena, ¿cómo es que se lee ejercicio? El ejemplo, un centro bancario, ¿qué? Dice que en un centro bancario, en una hora, ingresan 6 personas. ¿Cuál es la probabilidad de que en la siguiente hora, ¿cierto?, ingresen 3 personas? Que como la hice ahí, 0.89. Gracias. 0.089. ¿Cómo? 0.089. 89. ¿Cero aquí? Era 8.9%. 8.9%. Vale, gracias. Entonces aquí nosotros ya tenemos el porcentaje de cuál es esa probabilidad de que en la siguiente hora me ingresen 3 personas, ¿cierto? Teniendo en cuenta que siempre llegan aproximadamente 6. Entonces, estos cálculos me sirven, por ejemplo, cuando se trabajan hacen en los bancos. O sea, usted puede decir, bueno, ¿cuántas personas están llegando después de cierto límite de tiempo? Y usted la puede empezar a programar como esa proyección, y según eso usted también puede mirar cuántos trabajadores puede tener o cuántos cajeros, ¿cierto? Dependiendo pues de estos porcentajes. ¿Qué podríamos mirar? Si en un cajero entran 6 personas en una hora, ¿cuántas personas entran si yo quisiera que estas sean, que me lleguen 15? ¿Cuál sería esa probabilidad? Ustedes que ya la tienen. Entonces sería probabilidad de que me lleguen 15, donde 6 a la 15 por 3 por 15 factorial, y ahí, ¿cuánto me da esto? ¿Vale? Entonces, ese podría trabajarse de esa forma. O si yo conozco, por ejemplo, sabría cuál es la probabilidad de éxito, pues yo lo podría plantear desde una forma de distribución binomial, donde podría decir cuál es si de 6 intentos que me lleguen 15, ¿cierto? Pues aquí ya se cambiaría, porque sería 15 a la probabilidad, perdón, la probabilidad a la 15 por Q a la 6 menos 15, ¿cierto? Y pues de aquí también me tendría que dar un valor así relativo. Muchas veces aquí sabemos que el conjunto representa al 100%, ¿sí?
Si yo este conjunto lo quiero pasar dentro de una gráfica, voy a tener este comportamiento. ¿Cómo sabemos que el conjunto es normal? Cuando mu es igual a la media o es igual a la moda, ¿cierto? Y prácticamente vamos a tener una característica de simetría. Entonces yo puedo mirar que entre las dos caras o dentro de las dos áreas hay una simetría. Por lo tanto, el 50% de los datos está acá y el otro 50% está por acá, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede? Habíamos dicho que en la clase anterior que no todo el 100% de los datos se encuentra en esta parte, sino que voy a saber que desde este punto hacia este punto, ¿cierto? A 3 desviaciones estándar está el 99.79% de los datos. O sea, siempre va a quedar un excedente hacia los dos lados. Vale. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo estoy trabajando un conjunto de datos, muchas veces estos datos pueden tener unos valores atípicos, ¿cierto? Por un lado o por otro, que a veces hacen que esta curva se mueva hacia un lado o hacia otro, o sea, presente un sesgo, o bien sea hacia un lado o presente un sesgo o hacia el otro. Entonces, lo que nosotros buscamos es poder determinar cuál es ese conjunto para que los datos sean normales o me presente como esa normalidad. La clase anterior habíamos mirado que en un conjunto de datos, para poderlos analizar desde ese punto, se va a trabajar con, pues en este caso es la normalidad, ¿cierto? Donde vamos a encontrar mu, la desviación. Entonces, aquí podemos representar un conjunto de datos normales, donde n significa o hace parte de un conjunto de datos normal, donde mu va a ser la media aritmética o la media, ¿cierto? Y esta va a ser mi desviación típica o mi desviación estándar, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede? Para nosotros poder realizar esto o para poder resolver la clase anterior, habíamos mirado una fórmula que era encontrar un valor z. Entonces, sabíamos muy bien que teníamos aquí una curva, ¿cierto? Donde teníamos aquí nuestra media y queríamos encontrar un valor x, x sub i, y este x sub i es el valor que está contemplado o el área, el porcentaje de datos que está entre la media y el dato, ¿cierto? Para poder encontrar este valor o para poder encontrar este porcentaje, que era nuestra interrogante, ¿qué hacíamos? Nosotros encontrábamos un valor z que correspondía a x sub i. ¿Y este de dónde lo encontrábamos? Del valor de las tablas, ¿cierto? Las tablas z, que eran unas tablas que podían ir desde la mitad hacia x sub i. Entonces, ¿qué decíamos? Que z, o el valor z, va a ser igual ¿a qué? A mu, ¿cierto? Perdón, a x menos mu, al dato que estoy buscando, menos mu sobre la desviación que tienen este conjunto de datos, ¿cierto? Y así podríamos encontrar ese valor z. Entonces podríamos decir que z puede ser hacia este lado o hacia este lado, pues sí vamos a manejarlo como de un concepto más positivo, ¿vale? Hasta aquí pues era lo que habíamos hecho. Entonces, la vez anterior yo les decía que si yo tengo un conjunto de datos, por ejemplo, decíamos, vamos a trabajar en un conjunto normal donde la media podían ser 20, ¿cierto? Y la desviación podían ser 4. Entonces, ¿cuál es esa probabilidad de que x sea igual a 15?
Y entonces podíamos armar y decíamos, Z es igual a 15 menos 20 sobre 4. Y esto es igual a 5 cuartos. No. 5 cuartos. 5 dividido entre 4. 1.25. 1.25. Y lo íbamos a buscar en la tabla que yo les había enviado, en ese que decía apéndice 2. Y mirábamos 1.25. Y en 1.25 me dice que esto es igual a 0.3944. O sea que me dice que el 39.44 de los datos está entre ese punto. Entonces, yo hacía mi gráfica, hacíamos mu y decíamos que entre mu, que es 20, y aquí el valor que es 15, con una desviación de 4, aquí voy a tener un área del 39.44% de los datos, ¿cierto? Que si yo podía decir, listo, que ¿cuántos son los datos? Entonces, n es igual a 300. Entonces yo decía, bueno, ¿cuántos datos equivalen o cuántos datos están en ese porcentaje? Entonces decíamos que esto es igual a 300 que multiplicaba por 0.3944. Y me dice que son aproximadamente 119 datos que van a estar en este intervalo o en esta área, ¿cierto? Eso es prácticamente lo que estábamos trabajando la clase anterior y lo que decíamos, que de aquí en adelante vamos a seguir trabajando con esta fórmula. Por eso deben conocerla y grabarla muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, cuando ya conocemos esta fórmula de la distribución normal, vamos a pasar a nuestro segundo caso, que es generar un intervalo de confianza. Entonces, ¿qué es el ejercicio? Me dice que esto consiste en encontrar dos valores que sean simétricos, con respecto a mu o a la media, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo tengo mi media en este lado, el intervalo de confianza es encontrar un porcentaje o un área que va a estar simétrica hacia los dos lados. Entonces, esto va a ser menos z y esto va a ser z, ¿cierto? Y entonces, ese porcentaje es el que se busca. ¿Qué es lo que vamos a mencionar? Entonces, de aquí en adelante voy a decirle que Z es el nivel de confianza. Si yo sé que Z es el nivel de confianza y aquí tengo un valor simétrico, entonces ¿a qué va a ser igual? Entonces, esto lo voy a conocer como Z de alfa medios. Y este lado de acá va a ser igual a Z de alfa medios y el valor de la mitad va a ser mu, ¿cierto? Por lo tanto, si yo estoy mencionando que quiero encontrar el 90% de confiabilidad o de confianza de los datos, ¿cuál va a ser esos datos? Entonces, lo que voy a encontrar es el 45% para este lado, que sea simétrico, y el 45% para este lado, ¿sí? ¿Qué va a ser alfa? Entonces, en este caso, vamos a tener en cuenta ya dos aspectos. Z va a ser nivel de confianza y alfa va a ser el nivel de significancia.
Pilas con esto. Vamos a encontrar o vamos a decir de aquí en adelante, ¿cierto? Que alfa más zeta va a ser igual a 1. O en este caso va a ser igual al 100% de confianza. O sea, todos los datos que yo voy a tener, ¿cierto? Van a ser igual al 100%. ¿Cómo lo podemos identificar? Si yo tengo aquí un conjunto de datos completo, donde aquí voy a tener mu, aquí voy a tener z, o sea, este es mi nivel de confianza, z, el área simétrica. Entonces, ¿qué va a ser igual a alfa? Alfa sería el excedente, ¿cierto? Entonces, toda esta área que queda por fuera va a ser la significancia. Esto lo voy a conocer como alfa. Entonces, si z ya lo tenemos, ¿cierto? Es igual a 100. Z ya lo tenemos. Alfa, ¿qué va a ser igual? Alfa va a ser igual a las dos áreas que están por los lados, ¿cierto? Que van a ser simétricas. Por lo tanto, esto va a ser alfa medios y esto de acá va a ser alfa medios. Entonces, por eso mencionamos que este punto de aquí se va a conocer como Z de alfa medios, ¿cierto? Porque es el punto límite o el punto de corte donde termina Z y donde empieza alfa medios. Lo mismo va a ser acá. Entonces, el intervalo de confianza es este valor o es este segmento que yo necesito encontrar en ese conjunto de datos. Ejemplo, yo podría decir ¿cierto? ¿Cuál es el intervalo? O bueno, ya de aquí en adelante lo podemos mencionar así, el intervalo de confianza, o en algunos textos se llama de confiabilidad, donde da el 60% de los datos. Teniendo en cuenta que mu es igual a 20 y que la desviación es igual a, ya la habíamos mencionado, a 4, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que en este conjunto de datos, que esto equivale al 60%, por lo tanto, ¿cuánto va a costar esto de aquí hacia acá? Sería 60 menos 100, serían 40, por lo tanto, este lado de aquí va a medir 20 y este va a medir 20, o va a tener un porcentaje representativo del 20%. Entonces me dice que el 60% de los datos son normales o son de confianza, son este rango de aquí, el 20% va a estar por fuera y el 20% por fuera. Tengan en cuenta este concepto porque en pruebas que vamos a mirar después, ya cuando entremos lo que es distribución de muestreo, donde veamos pruebas de hipótesis, o bueno, la teoría del muestreo y pruebas de hipótesis y las diferentes pruebas inferenciales, lo que vamos a encontrar es un valor de Z del conjunto de datos para ver dónde cae. Si cae en esta parte, lo vamos a rechazar. Si cae en esta parte, lo vamos a aceptar. Entonces, hasta allá pues no voy a todavía extender. Lo que vamos a hacer aquí es encontrar que el intervalo, si yo sé que este es el 60%, ¿qué estoy preguntando? ¿Cuál es ese intervalo que está aquí presente? Para hacer o para resolver este ejercicio, entonces vamos a tener que utilizar una tabla. La tabla es la tabla normal de 0 a 1, que es la tabla que yo a ustedes les envié, ¿cierto? Donde aparecen tanto valores negativos de Z como valores positivos de Z. Y aquí tenemos desde 0 a 1 y tiene todo esto un resto de valores.
Como sabemos que esta es una tabla de 0 a 1, es una tabla acumulada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este ejercicio, yo tengo que hacer o encontrar un valor que vaya desde 0 hasta 1, que es acá, ¿cierto? Que ya lo habíamos visto. Y como tengo el intervalo, pues va a ser, hasta aquí este va a ser mi límite. Voy a encontrar ese límite superior. Entonces tengo que avanzar este lado de aquí más este intervalo de acá, ¿cierto? En líneas generales, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para encontrar este valor, ¿cierto? Que nosotros ya sabíamos que la tabla es igual a z, va a ser igual a x más, perdón, a x menos mu sobre desviación. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Si ya me dice el intervalo es el 60%, ¿cuánto va a ser? Entonces va a ser 0.6. Entonces este es el valor que corresponde a z, ¿cierto? Entonces z ya vamos a conocerlo. O sea, tengo que z encontrarlo de la tabla. ¿A partir de qué? Del porcentaje. X es el límite del intervalo. Entonces, este es el que necesito encontrar. La desviación la tenemos y la media aritmética la tenemos, o la media del conjunto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Despejamos de aquí x y decimos que x va a ser igual a mu, ¿cierto? En este caso, o a mu, a la media, más o menos la desviación multiplicada por z. Entonces, aquí vamos a encontrar cuáles son los pasos que nosotros debemos tener en cuenta. Primero, conocer, o sea, según esto, voy a armar como una estructura para que usted lleve una secuencia, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, vamos a determinar el porcentaje de confianza. En este caso habíamos dicho que era el porcentaje de confianza va a ser igual al que me están entregando. Entonces, en este caso era 0.6, ¿cierto? Segundo, vamos a determinar el porcentaje, en este caso voy a decir de alfa medios, de un alfa medios. Entonces, en este caso, si sabemos que el intervalo de confianza es 0.6, el alfa medios va a ser igual a 0.6, o sea, sería 1 menos 0.6, esto es igual a 0.4, que esto es igual a alfa, pero como estoy encontrando alfa medios, voy a decir que alfa medios es igual a 0.2. Entonces, yo digo que 0.2 es alfa medios. Tercero, vamos a determinar el porcentaje acumulado. Entonces, para hacer ese porcentaje acumulado, vamos a decir que 0.6 más 0.2. Esto me da el 0.8. Como cuarto punto, buscar en la tabla de n 0.1 el valor correspondiente a z. Entonces yo lo que hago es el porcentaje que es menor y está más cercano, porque aquí no tenemos que interpolar, sino que es más cercano a 0.8. En este caso, aquí se está saliendo, necesitaría 0.005 y aquí está salido de 0.0023. Entonces, este es el valor más bajo cercano a 0.08. Entonces es 0.085. Entonces, este es mi valor que corresponde a Z. Ahora, como ya sabemos que Z es 0.085 por la tabla acumulada,
ya podemos perfectamente resolver. Y como quinto punto, resolvemos el intervalo. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Como ya conocemos mi porcentaje, vamos a decir que en este caso va a ser el intervalo o X va a ser igual a mu. Habíamos dicho que era 20, ¿cierto? Según esta, 20 más o menos sería Z por Z sería 0.85 multiplicado por 4. Entonces aquí vamos a mirar. Decimos 0.85 por 4. Esto me da 3.4 y me dice que sería más 20. Entonces sería 23.4. Y si le cambiamos acá menos, sería 16.6. Entonces la respuesta de X va a ser esta. Va a decir que el intervalo de confianza para mi conjunto de datos está entre 16.6 y 23.4. Esto equivale al 60% de mis datos. Entonces yo ya puedo graficar, puedo decir que esto es mu 20 y que entre 23.4 y 16.6 se encuentra el 60% de los datos. Que si se quiere corroborar, listo, pues entonces usted tendría que hacer el ejercicio inverso, o sea, el de la distribución normal. Es decir, ¿cuál es el porcentaje que va de 16 a 20? ¿Y cuál es el porcentaje de 23 a 20? Entonces, el primero diría, Z igual a 23.4 menos 20, bueno, perdón, sería al contrario, así, 23.4 menos 20 sobre C sobre 4, y esto lo vamos a encontrar en la tabla, y según la tabla Z, esto va a decir que es el 30%. Y si le hacemos al contrario, 16.4 menos 20 sobre 4, lo buscamos en la tabla, es el 30%. Sumamos estos dos y me dice que esto es el 60%. Entonces miren cómo nosotros estamos trabajando, y la vez anterior yo les había dicho, nosotros de aquí vamos a trabajar según este porcentaje o según el otro, ¿cierto? Entonces ahí es como uno lo puede trabajar. Voy a borrar esto para poder hacer un nuevo ejercicio. Entonces vamos a poner como postulado una empresa donde dice que la duración de unas llantas o de unos neumáticos, en kilómetros, ¿cierto? Va a ser o tiene o se marca a una distribución normal o se ajusta ya después de haber hecho tantos intentos, y me dice que que tienen una media de vida útil de 48,000 kilómetros con una desviación de 3,000 kilómetros, ¿cierto? Entonces ya tenemos un conjunto de números. ¿Cuántos pueden ser? Que sean, no sé, que hayan hecho a unos 25,000 vehículos. Entonces me dice, bueno, si yo sé que tengo 25,000 vehículos, les hicieron una prueba y miran que la media de los vehículos era 48,000 y tienen una desviación de 3,000, la pregunta es entonces, ¿cuál es el intervalo de confianza de ese conjunto de datos que corresponde al 80% de confianza? ¿Cierto? Porque aquí me dicen que es más o menos 3,000, pero es que yo no estoy seguro
si esto es verdad o es mentira. Entonces, para esto, lo que voy a necesitar es desarrollar nuestra fórmula que hemos venido trabajando. Entonces, nuevamente, pues yo lo que hago es mi curva para poder identificar, sé que esto es 48,000, quiero encontrar ese intervalo de XY y X2, ¿cierto? O en este caso, menos Z de alfa medios o Z de alfa medios. Eso es lo que quiero encontrar. Según el ejercicio que nosotros estábamos mencionando, entonces decimos, si la confianza es del 80, ¿cuánto es alfa? Alfa o la significancia. Entonces aquí voy a poner significancia. La significancia va a ser 1 menos 80, o sea, la significancia es del 20%. Por lo tanto, alfa medios va a ser igual a 10%. Vale. Segundo punto, voy a encontrar porcentaje acumulado. Porcentaje acumulado va a ser igual a la confianza más alfa medios, o sea, va a ser igual a 0.8 más 0.1, y esto es igual a 0.9. Como ya tengo ese 0.9, me voy a la tabla y voy a encontrar que en esa tabla no está exactamente el 0.9, pero está 0.8997, que corresponde a un Z que va a ser igual a 1.28. Entonces yo puedo decir que el intervalo de confianza va a estar al 80%, va a estar a unos zetas de menos 1.28. ¿Z menos 1.28, profe? ¿Cómo? Z menos 1,28, dice ahí. No, Z va a ser igual a 1.28. Entonces, el intervalo de confianza va a estar a menos 1.28 y va a estar a 1.28. O sea, estos son los Z de alfa medios. Z de alfa medios, ¿cierto? Entonces, simplemente pasamos a nuestra fórmula que nos dice que menos 1.28, que es Z, va a ser igual a X1, ¿cierto? Como para que lo identifiquemos mejor, menos 48,000 sobre desviación sobre 4,160, y que de acá X sub 2, entonces sería 1.28 igual a X sub 2 menos 48,000 sobre 3,000, y despejamos y me dice que X sub 2 es igual a 50,840 kilómetros, 51,000. Entonces, mi intervalo de confianza para este conjunto de datos, ¿cierto? En la tabla que estábamos trabajando, me dice que la media es 48,000 y que el X es 51,840 y que el otro es de 44,160. Entonces, ¿qué me dice la empresa? ¿O qué me recomienda? ¿Qué me entrega la empresa? Me dice que ellos tienen una confianza del 80% de que el neumático que usted